Permite esta oportunidad de compartir juntos la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, como ven allí, el título en forma de pregunta es casarse una condición para ser bautizado. Espero que al desarrollar este tema podamos precisamente saber a dónde va la pregunta. Y lo primero, pues, que siempre es necesario tener en cuenta es que Jesucristo, quien dio mandamientos a sus apóstoles para todas las naciones, Él es nuestro Señor y Él es el juez sobre todo lo que Él ha determinado para que los hombres sean salvos. Entonces, lo primero que quiero que veamos, y es posible que muchos de nosotros ya hayamos tenido estudios acerca de este tema, y es, ¿qué es el matrimonio? Obviamente, según las escrituras. Y según las escrituras, podemos ver brevemente que el matrimonio es un pacto solemne entre un hombre y una mujer, de vivir juntos hasta la muerte. Por ejemplo, podemos ver en textos como Malaquías capítulo 2 versículo 14 que dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. Entonces, no era simplemente su mujer, era su mujer porque en medio de esa relación estaba involucrado pacto, un pacto precisamente que contiene una ley que indica que esa unión debe durar hasta la muerte. En Romanos capítulo 7 versículo 2 dice el apóstol Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley del marido que se contrae a través del pacto. El pacto hace posible una ley en el matrimonio. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley del marido. Concluye el apóstol Pablo, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué? Porque muerto uno de los cónyuges, entonces el matrimonio queda absuelto. También tenemos registradas las palabras del Señor en Mateo capítulo 19, versículo 3, cuando dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, es decir, es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Objetan los fariseos y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Al principio de qué? Pues al principio de la creación. Al principio de la creación del matrimonio no fue así. Y yo os digo, el Señor, el juez, que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero me llama mucho la atención
Y quiero enfocar también en esta oportunidad el versículo 10 que dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y aquí aprendemos entonces que el matrimonio también es un asunto de conveniencia. Es un pacto que incluye un contrato, algo en el cual tanto el hombre como la mujer deben estar conscientes de lo que van a pactar. Deben estar conscientes si les conviene o no casarse bajo las condiciones que ha establecido el Señor para el matrimonio. Entonces, tanto el hombre como la mujer deben estar conscientes de llevar a cabo ese pacto. No es un matrimonio el simple hecho de que una pareja salgan a vivir juntos y tener hijos y ya, porque ese pacto debe ser confirmado o ratificado por medio de testigos, como tenemos en Gálatas capítulo 3 versículo 15 que dice el apóstol, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez confirmada la unión entre aquellas personas, varón y hembra, que estaban libres para casarse, delante de testigos, nadie lo invalida ni le añade. Bajo las condiciones que ha establecido el Señor, que sea el matrimonio un asunto hasta la muerte. Por eso consideremos los siguientes casos. En Mateo capítulo 14, versículo 3, dice, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Estaba Herodes con Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, es interesante que Herodes la tenía delante de las demás personas. Ella era su mujer, pero no delante de Dios. Delante de Dios ella era mujer de Felipe, su hermano. Lo mismo tenemos en Juan capítulo 4, versículo 16, que dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿quién es realmente el marido? En este caso, bueno, aquel que bajo las condiciones de Dios se haya unido a ella, el lícito matrimonio. Y para eso ambos tuvieron que estar de acuerdo en casarse. Hoy, por ejemplo, se ha destruido las palabras como esposo o esposa, de tal modo que toda pareja en vida, toda pareja unida sin casarse, se llaman esposos. Pero, ¿qué les dirá Dios a los tales? Bueno, ese no es tu esposo, o esa no es tu esposa. O, por ejemplo, en algunas culturas, la palabra marido o mujer hace referencia a una unión libre, una unión donde no hay un pacto de por medio. Y cuando se usan las palabras esposo o esposa, es allí cuando ellos consideran que si se dice esposo o esposa es porque hay un pacto de por medio. Entonces, ha habido una confusión de términos en nuestros tiempos, o un enredo de términos que a veces nos llevan a confundir. A veces parejas entre ellos se llaman esposos, pero en realidad no hay un pacto entre ellos. Entonces como que está de moda. Y por otro lado, si le llama marido o mujer,
es porque todavía no se han casado. Pero en la escritura vemos que las palabras marido o mujer en relación con el matrimonio son para los mismos que son esposos. Es decir, no hay diferencia en la Biblia entre si el tal es mi marido, para Dios es el esposo. Si la tal es mi mujer, para Dios es mi esposa. Para Dios no hay diferencia en esos términos. Pero en las culturas modernas han hecho mucha división de esos términos y le han dado un concepto a uno y otro concepto a otro, una falsa dicotomía. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:2 dice la Escritura, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, que es lo mismo que decir, cada uno tenga su propia esposa. Y cada uno tenga su propio marido, que es lo mismo que decir, cada uno tenga su propio esposo. Es lo mismo. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cuándo es que inicia el deber conyugal? Dentro del matrimonio. El matrimonio da lugar al deber conyugal. Si no hay deber conyugal, entonces no hay matrimonio, porque lo que le da la licitud al deber conyugal es que haya un pacto de por medio, un matrimonio de por medio. El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces esa potestad o ese derecho de el hombre querer estar con su mujer o la mujer querer estar con el hombre llega cuando hay el pacto, cuando hay el matrimonio, cuando los dos están de acuerdo, cuando los dos consintieron en vivir juntos hasta que la muerte los separe. Teniendo en cuenta esto, sobre todo esta última parte de la potestad, del derecho, el derecho para el deber conyugal, el derecho de que tu cuerpo me pertenece, el derecho de que Dios da al hombre de poder evitar la fornicación y tener lícita compañía, lícito placer con su cónyuge del sexo opuesto, viene con el matrimonio. Y para eso ambos deben estar de acuerdo. Hago hincapié en esto porque es la base de lo que vamos a ver a continuación. Y es que, como segundo punto, vamos a ver entonces, ya que vimos qué es el matrimonio, ahora veamos qué necesita el pecador que vive con alguien que no es su marido ante Dios para ser bautizado. Ojo, ¿qué necesita el pecador que vive con alguien que ante los ojos de Dios no es su esposo o esposa para ser bautizado? ¿Qué es lo que necesita? Si ha creído el Evangelio, si ha creído de corazón el Evangelio, necesita arrepentirse. Segunda de Pedro capítulo 3, perdón, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo a los que habían el Evangelio, a los que habían creído el Evangelio, a los que sabían que invocando el nombre del Señor podían ser salvos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesita ese pecador que ha oído el Evangelio, pero a su vez vive con alguien que ante los ojos de Dios no es su cónyuge? ¿Qué necesita para ser bautizado? Primero, arrepentirse. Para ser bautizado, arrepentirse. No necesita casarse necesariamente. Y ya vamos a ahondar por qué. Necesita arrepentirse. Eso es lo que manda la Escritura. Oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse. Antes de llegar al punto del bautismo, arrepentirse. Ahora, ¿qué implica arrepentirse? ¿Qué implica arrepentirse? Que aquel pecador que ha creído en Jesucristo de todo corazón
Está llamado a poner a Cristo primero, primero sobre todas las cosas. Dice la escritura en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, note, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ser discípulos. Nos bautizamos para ser, nos bautizamos porque necesitamos ser discípulos de Cristo. Queremos bautizarlo o bautizarnos porque queremos seguir a Cristo, porque queremos poner a Cristo primero. Y para poner a Cristo primero, nosotros debemos aprender lo que Cristo ha mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 9, versículo 57? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, el deseo de aquel que quiera bautizarse es seguir a Cristo a donde quiera que él vaya. Pero para seguir a Cristo a donde quiera que él vaya, él debe arrepentirse. Le responde el Señor: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, ¿usted está seguro que quiere seguirme a donde quiera que yo vaya? Porque quizás este camino no resulte agradable para usted. Porque quizás este camino le lleve a morir a cosas las cuales yo no sé si usted ha pensado si está dispuesto a morir o no. En Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces yo vivo, he oído el evangelio, creo el evangelio, pero vivo con una persona que ante los ojos de Dios no es mi esposo, no es mi cónyuge. Pero antes de ser bautizado, Dios me manda que yo me arrepienta. Pero si yo me arrepiento, quiero decir de que si antes fornicaba, ya no fornicaré más. ¿Ve? El que hurtaba, no hurte más. El que fornicaba, no fornique más. Entonces, si la persona entiende qué es el matrimonio, entiende de que no va a ser que la persona con la cual vive, porque él se quiere bautizar, se case con ella. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo que necesita el consentimiento de las dos personas. No puede coaccionar por su religión, por su fe, por lo que quiera hacer en pos de Cristo a la otra persona para que se case con ella, porque simplemente esta quiere bautizarse. No, porque entonces estaría obligando a la persona a hacer algo que posiblemente no esté consciente de esa responsabilidad del matrimonio y llegue a ser algo mucho peor después. Lo que debe entender ese pecador que ha creído el evangelio de todo corazón es que debe poner a Cristo primero antes que a su propia vida. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo con esa persona? Eso es algo a lo cual debe morir si realmente quiere servir a Cristo. Y es saber de que una vez arrepentido, la persona con la cual vive no tiene potestad sobre su cuerpo. Y esos límites los debe establecer la persona. No tiene potestad sobre mi cuerpo, a menos que de alguna manera el cónyuge que no ha conocido el evangelio
entiende el matrimonio y quisiera realmente formar una vida para siempre con tal persona. Consciente la propia persona. Pero si no, no puede llevar a que el otro cometa un, una acción de esas sin estar totalmente consciente a qué se está metiendo. Y así ha pasado tristemente en el mundo religioso. Esa es la causa por la cual hay muchos divorcios también. Una de las causas. Porque personas han decidido casarse con el otro simplemente porque el otro comenzó a andar en una religión X, sea, sea el verdadero evangelio, sean bautistas, sean pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera. Pero de alguna manera, las distintas religiones, incluida la fe del verdadero Jesús, o por esa religión, hay personas que han hecho que el otro se case con él. Y luego, y luego entonces ahora se va a enterar que el matrimonio es para toda la vida, que debía respetar a su cónyuge. No es así. En ese caso, dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Que llevo tiempo viviendo con la persona, ahora cómo le digo que ya no, ya mi cuerpo no le pertenece a él. Ya mi cuerpo no le pertenece a ella, porque entendí que no estamos casados ante los ojos de Dios, pero yo quiero servir a Cristo, quiero arrepentirme y bautizarme. Bueno, lleve su cruz. ¿Cuál es su cruz? Pues a algo va a morir. Tiene que morir a renunciar a aquello que ante los ojos de Dios no estaba bien. Y no intentar coaccionar al otro o a la otra para que se case con usted por su religión. Eso no es lo que enseña la escritura. Pregunta el Señor, ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Entonces la persona debe pensar si realmente está dispuesta a arrepentirse. ¿Ya calculó los gastos de lo que le cuesta seguir al Señor? Porque seguir al Señor es probable que a usted le cueste dejar a esa persona, le cueste decirle a esa persona que ya no, ya su cuerpo no le pertenece. No hay un deber conyugal porque no están casados. Eso es calcular los gastos. Y como predicadores del evangelio, tenemos que ser cuidadosos en esto y no tratar de que para que la persona se bautice, intentar de que presione a la pareja con la cual está conviviendo para que se case, para ahora sí poderla bautizar. No, porque estaríamos haciendo un error ya del tema del matrimonio y estaremos propiciando un grave error en la vida de esa persona. Porque si el otro no está consciente de los deberes del matrimonio, de la ley del matrimonio, estará haciendo algo no consciente, no en una voluntad consciente, sino de pronto en una voluntad emocional. Uy, me gustaría sí, que mi esposa comenzara a seguir las cosas de Dios. Sí, ya me está pidiendo que me, que me, que me bautice. Bueno, yo me voy a bautizar. No, mi pareja, yo quiero que mi pareja eh, sí cambie y ya que estoy buscando de Dios, me está diciendo que me case, pues yo voy a casarme. Y personas se han casado así nomás sin ni siquiera tener una conciencia de que es el matrimonio, simplemente por agradar a su cónyuge que quiere bautizarse. Y no es así. El matrimonio es algo muy serio ante los ojos de Dios. El matrimonio no se toma a la ligera. El matrimonio y la conversión son cosas donde en los cuales la persona que va a tomar ese paso debe calcular los gastos. ¿Qué le cuesta casarse? ¿Qué le cuesta bautizarse? ¿Qué le cuesta seguir a Cristo? Tome nota de los gastos, a ver si usted puede con ello. Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él.
diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el 33 concluye el Señor diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, incluyendo sus propios deseos, no puede ser mi discípulo. Y esa es la doctrina del Señor. Para ser discípulo de Cristo, debemos estar dispuestos a ponerlo a Él primero, incluyendo primero que la persona con la cual convivimos y no estábamos casados. Primero es Cristo. Y si quiero servir a Cristo, lo sigo a Él. Ya después de seguirlo a Él y poner mis límites, así como cuando usted, Se fue el audio, hermanos. ¿me confirma? Ya está, hermano. Siga, hermano. Así como cuando usted se quiere bautizar, la persona se quiere bautizar, pero le toca dejar otras cosas, dejar la mentira, dejar el fraude. En la empresa donde trabajaba, si el jefe lo buscaba para hacer trampas antes de bautizarse, después de bautizarse le va a poner límites a su jefe. Cueste lo que le cueste, le va a decir, jefe, hasta aquí yo puedo llegar. Yo no puedo hacer más eso. Yo no puedo hacer más esas cuentas así como usted me la está diciendo. No puedo inventarme más esos números, porque eso no está bien, no está correcto ante los ojos de Dios. De la misma manera, aquel que se quiera bautizar con la persona que convive, ya no puedo seguir más con usted de esta manera. ¿Por qué? Porque no está bien ante los ojos de Dios. Porque Dios requiere que para gozar de estas bendiciones, que solamente son para el matrimonio, yo esté casado ante los ojos de Él. Y si no lo estoy, yo tengo que poner límites, porque yo quiero es agradar a Cristo, porque Cristo es el Salvador, Cristo es mi Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿a quién se quiere unir? Hay personas que parece que han creído el Evangelio, lo entienden, desean seguir al Señor, pero ¿cuál es el obstáculo que tienen en mente? No es que yo no me bautizo hasta que no comienzo a seguir las cosas del Señor, hasta que la pareja que tengo no se case conmigo. Entonces llevan a que la salvación dependa de que esa persona se case. O sea que la salvación de ellos depende no ya del Señor, no ya de Cristo, sino de un hombre que le ha puesto en el plan de salvación una condición en la mente de la persona, una condición para bautizarse, y es el matrimonio. Entonces, no cree que, que en lugar de creer lo que manda la Escritura, de la obediencia a Cristo, de que yo quiero unirme al Señor para ponerlo primero, prefiere creer lo que dicen los hombres. Y la salvación entonces es condicional a que cuando esa persona, ese incrédulo, decida o quiera o tenga el deseo de casarse con la otra, entonces después de allí viene el bautismo. Y no dijo Pedro, cásense y bautícense y luego arrepiéntanse. No, esa no es la doctrina, es arrepiéntanse y bautícense. Y luego, si hay matrimonio, bendito sea Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. ¿Qué debe hacer entonces la persona? ¿Abstenerse del bautismo? ¿Esperando a que el otro se case con ella para ahora sí comenzar a seguir al Señor? No, debe arrepentirse. ¿Qué arrepentirse? Si fornicaba, ahora va a huir de la fornicación. Así como nosotros nos bautizamos y huimos de la maldad, de otras maldades. Así, huir de la fornicación, huir de la borrachera. No, cuando se acabe el licor en el mundo, ahora sí yo me bautizo. No, pues el licor no se va a acabar. ¿Acaso nosotros le ponemos esa condición a Dios para bautizarnos con otros pecados? No, ¿cierto que no? No, hasta que mi jefe no, hasta que no me cambien de jefe a uno que sea honesto, no esté tramposo, yo no me bautizo, porque mientras esté con este tramposo,
me voy a ver obligado a hacer trampa igual. Nosotros no ponemos esas condiciones con esos temas. Entonces, ¿por qué con el bautismo sí? Queremos colocarle esa condición al plan de salvación. En lugar de ser valientes, en lugar de confesar a Jesús, de estar dispuesto a defender nuestra fe, de estar dispuesto la persona que de verdad quiere seguir a Cristo a pagar el precio de lo que cuesta seguir al Señor. Pero como temen más a los hombres que a Dios, entonces eso lo lleva a depender más de los hombres que de Dios. Y la misión en la predicación del evangelio es que las personas teman solamente al que después de matar el cuerpo puede echar el alma al infierno. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es lo que debe entender la persona para poner límites y saber que después de el bautismo es comprado con la sangre de Cristo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Y esa es la sangre preciosa de Cristo. Glorificad pues, honrad, bendecid, alabad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si la otra persona quiere que sea también de ella, pues para eso está el matrimonio, pero ella también debe estar consciente del pacto el cual vamos a entrar. De lo contrario, mi cuerpo solamente le pertenece a Dios. Y si quiero seguir a Cristo, a donde quiera que Él vaya, debo tomar en cuenta de que voy a tener que pagar un precio por servir al Señor. Y eso es como correctamente el punto del arrepentimiento se enseña a los pecadores para que a partir de allí vean si están dispuestos a seguir o no al Señor de todo corazón. Bueno, mis hermanos, hasta aquí con lo que les quería compartir. Dios les bendiga y dejamos en manos de nuestro hermano David.